Vamos a empezar, todavía estamos hablando del carácter del líder, el carácter del pastor, obispo, presbítero o diácono. Ya dijimos que esta área es la más importante. Si la persona no puede mostrar madurez general, consistencia necesarias, entonces tiene que esperar, tiene que trabajar un poco más, dejando que la gracia de Dios lo transforme en esas áreas. Otra vez, no estamos hablando de la perfección, pero estamos hablando de la integridad. Por supuesto, todos pecamos, no estamos hablando de eso. Bueno, antes de empezar esta sección o esta nueva clase, quisiera volver a tocar brevemente lo que sobró de la discusión de la clase anterior. Por supuesto que sí hay un montón de casos, y durante el break o durante el descanso para un cafecito estuvimos hablando del tema del divorcio. Quizás uno de estos días, aún en este curso, debo de dar un mejor resumen de la enseñanza de Jesucristo con respecto al divorcio, porque es un tema que siempre ha causado problemas en la iglesia, pero en general quisiera decir una palabra. La razón por la cual Jesús enseñó con tanta exigencia sobre el tema, y para probar mi punto, después de la enseñanza, ¿qué dijeron los discípulos? Mejor no casarnos, porque ellos entendieron que el matrimonio es para toda la vida. Y hay muy pocas excepciones, y Jesús quería eliminar todas las excepciones, pero también era realista. Entonces, vamos a volver a tocar el tema. Pero también el tema de ser padres, por supuesto, todos estamos muy familiarizados con los desánimos aún de los padres cristianos. Y en general, no quisiera tampoco hablar con mucha crítica, pero en general hemos abandonado el concepto de ser padres en nuestra cultura. Es que hemos dejado esto a los entrenadores, a los profesores en la escuela o aún a la iglesia, por favor. Ni el pastor quiere que la iglesia sea el padre de sus hijos. Yo soy el padre de mis hijos. ¿Ok? Entonces no es suficiente lo que reciben en la iglesia. No es nada suficiente. Y a veces ni es adecuado. No, es que no hay mayor influencia en la vida de tus hijos que tú. No hay, no existe. Hay que aprovechar lo que Dios ha instituido. Que yo tenga la mayor influencia con mis hijos. Muy bien. Hemos hablado de qué pasa en el caso de un rebelde. Es que quizás un adolescente que todavía vive bajo el techo. Bueno, a veces, lamentablemente, si insiste en vivir en rebeldía absoluta, hay que desinvitarlo, ¿me entiendes? Entonces, si está dispuesto a vivir según sus propias reglas, que viva según sus propias reglas. Pero yo no voy a pagar por sus vicios. No voy a pagar por sus crímenes tampoco. Ni voy a pagar por una rebeldía absoluta. No, eso no es ser buen padre, ni buen líder, ni buen pastor. Por favor. El pastor no debe de tolerar eso tampoco. Ok, ¿y qué pasa si el adolescente, vamos a decir que ya tiene 19 y vive un pie en la casa y otro pie en el mundo y está entre casa? Y entonces, ¿qué pasa si la persona está viviendo en desobediencia, en vicios, en droga, en alcohol, en sexo? ¿Qué pasa? Bueno, yo conozco a un pastor y ya se murió hace un par de años, pero un pastor muy efectivo que discipuló a un montón, y algunos de los pastores más conocidos del mundo son sus discípulos. Y este hombre tenía una hija rebelde. Y este rebelde salía, estaba en la droga, estaba fornicando, bueno, estaba en desobediencia absoluta. Y como el padre pastor con corazón quebrantado. Y ella ya estaba en la universidad, no vivía en la casa.
Y él trató de todas las maneras de convencerle a volver a Dios, a volver a Cristo, a volver a la familia, a volver a sí mismo, a sus sentidos. Y ella siempre revelaba y no quiso. Y siempre le acusó a su padre de ser egoísta, orgulloso, un religioso arrogante y todo este tipo de acusación a su padre que era pastor. El padre no sabía qué hacer porque nada de lo que él hizo estaba alcanzando a su hija. Y él se puso a orar y a ayunar por meses, por años. Y Dios le enseñó de que fue él que tuvo que arrepentirse. Fue él que tuvo que humillarse, ponerse humilde ante su hija. Admitir la verdad en lo que ella decía en sus acusaciones. Y él empezó a pedirle perdón a su hija. Su hija no sabía qué decir. Fue una táctica muy efectiva. Y seguía orando. Y la hija, poco a poco, empezó a abrirse. Y un día llegó a la casa y el padre le dijo, ya estamos envejeciendo, vamos a morir. Y vamos a ir al cielo. Y estaremos muy tristes de estar aquí sin ti. Y no dijo nada más. La hija no dijo nada. ¿Cuál es el argumento? No hay contestación. Y ella, su propio testimonio es que un día estaba sentada en la biblioteca, en su universidad, y de repente se dio cuenta, ya, Dios ya la tenía. Ya. Pelea cerrada, Dios ganó. El Espíritu Santo la adquirió, la tomó y ya. Volvió a la casa, había una gran reconciliación con sus padres y hasta su novio, que era un rebelde, el papá también lo discipulaba y él llegó a ser pastor muy efectivo y se casaron. Y él hasta hoy sirve como pastor con aquella hija. Y bueno, es un buen resultado y no siempre resultan en historias tan lindas, pero hay principios que hay que poner en práctica. A veces tenemos que pedir perdón a nuestros propios hijos porque no somos perfectos como padres. Yo mismo lo he hecho. Y el resultado efectivo. Y creo que son pasos que tenemos que repetir, ¿verdad? Porque seguimos frustrando a veces, pecando. Y entonces la reconciliación es una cosa que va constantemente. Ese principio, la humildad, la confesión de mi parte y también el amor que desea lo mejor, expresamos a nuestros hijos, nosotros deseamos lo mejor. No pensamos que somos superiores ni nada, es que todos somos pecadores y todos tenemos que sujetarnos bajo la gracia de Jesucristo. Y Él es el único remedio. No, digo que la casa, el hogar y estas relaciones siempre tenemos que tratarlas y los maduros no huyen de estos conflictos, pero huyen a los conflictos con oración, ayuno, humildad, confesión del pecado y muchísimo amor y con la verdad. Hay que hablar la verdad, pero con amor. Muy bien, vamos a tocar número 3, la buena mayordomía de lo material. También dice Pablo que el obispo no puede ser amigo de dinero. No puede ser un amigo de dinero. Versículo 3, versículo 8, los diáconos deben ser honorables, sinceros, ni amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Bueno, Pablo Tito también dice lo mismo.
El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Y en otras palabras, el líder no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro en otra versión. También yo puse aquí los comentarios del pastor Ramsey. Dice, no hay nada malo en ganar dinero honestamente o en desear mejorar la situación económica. Lo que condena aquí es el deseo de ganancias deshonestas. Un líder de la iglesia no puede estar involucrado en negocios ilícitos o en prácticas deshonestas en su trabajo. Voy a seguir. Literalmente no ama el dinero, mientras la frase anterior, no codicioso de ganancias deshonestas, habla específicamente de la deshonestidad. Esta palabra, avaro, señala el problema de simplemente desear tener mucho dinero, aunque no lo gane con métodos deshonestos. No condena el deseo de mejorar su situación siempre que esté dentro del contexto de prioridades sanas. La avaricia es un deseo que domina a la persona haciendo que la riqueza sea una meta demasiado importante en su vida. Un síntoma de la avaricia es la falta de generosidad. Bueno, en resumen, por supuesto, hay que ganar dinero, hay que ser responsable, hay que cuidar a la familia. Pablo dice que en capítulo 5 que el que no provee para su propia familia es un infiel y ha negado la fe. Entonces, y en otra carta dice que el que no trabaja tampoco come. Y dice también en Efesios capítulo 4 que la razón por la cual nosotros trabajamos con las manos es para que tengamos algo para compartir. Ustedes ya saben eso. Ustedes trabajan es para que tengan algo para compartir con otros, sea los hijos o la familia o la persona en dificultades financieras. Pero trabajamos para ser generosos, es la idea. Bueno, vamos a hablar un momentito de lo que pasa en las iglesias. Por supuesto, la persona que llega a ser pastor para ser rico es un necio. La mayoría de las iglesias son pequeñas y tienen presupuestos muy chicos. Y por supuesto hay excepciones. Pero la persona que en esa iglesia grande, si ellos están trabajando para lucir ricos, destruyen su testimonio. Voy a hablar de Billy Graham un ratito porque él ya se murió hace 2 semanas, ¿verdad? Y Billy Graham era una persona con muchísima integridad en esta área porque tenía un presupuesto, por supuesto, él recibía su salario y todo fue publicitado en la revista Tiempo, Time Magazine. Y bueno, lo único que ellos encontraron para criticarlo fue de que la gente le daba tanto dinero a su organización que ellos usaban este dinero de sobra para ayudarles a otras caridades. Que me acusen de eso. ¿Okay? Entonces, tenía muchísima integridad. Entonces, yo puse aquí abajo en mis notas algunas cosas muy prácticas. Y si algunos que están escuchando estas clases van a llegar a ser pastores, y mi consejo para los que deseen ser pastores, y normalmente en nuestras comunidades hispanas, estos pastores van a tener que fundar o establecer una nueva obra, una misión, una iglesia con muy pocos fondos, ¿verdad? Mi consejo número 1 es que no maneje los fondos ni el pastor ni la esposa, por favor. ¿Y por qué? Obvio, ¿no? Todo el mundo lo va a criticar. Tentación, sospechas. Pueden ser las personas más honestas del mundo, pero nadie lo va a creer. ¿Ok? Entonces, si no tienen suficientes miembros del equipo para poder nombrar a otro, entonces mejor no empezar.
Y por favor, otro consejo es que no mezclen los fondos. Entonces, cuando uno recoge las ofrendas, por favor, no las pongas en la bolsa. Y cuando uno está andando y tiene, aquí está la bolsa con las ofrendas, ni usen estas ofrendas para algo personal, nunca. Y al revés, no vamos a usar lo que está en la bolsa para algo que la iglesia debe pagar. Mejor mantener separados los dos fondos, familia, iglesia. Tesorero, una persona ajena de la familia, por favor, para que no haya sospechas ni tentaciones. También, esto es quizás no necesario decir, pero que el pastor, aun en iglesias grandes, no debe aceptar regalitos o obsequios de muchísimo valor. Auto, por ejemplo. Aun un traje que cuesta miles, por ejemplo. Ni debe aceptar regalos grandes para la iglesia, por ejemplo, botes. Estoy hablando de experiencia. Es que quizás la iglesia, barco, bote, quizás la iglesia no necesita un barco. ¿Qué va a hacer la iglesia con el barco? ¿Qué gasto implica tener una posesión de muchísimo valor que el pastor no acepte este tipo de obsequio o de regalo? Que la iglesia decida y que todo salga a la luz y que las decisiones se hagan con todo, con lo que se llama plena divulgación. Pregunta. ¿Está hablando de regalos personales al pastor o regalos a la iglesia? Ambos. Pero un bote, si un barco la iglesia lo puede vender y usar el dinero. Estamos hablando de la sabiduría de que la iglesia decida, no el individuo. El pastor, okay. O ningún miembro del staff del pastor, ni pastor asistente, ni pastor asociado, ni el pastor principal, que decida la iglesia. ¡Gracias! ¡Qué generoso! Sí, lo aceptamos con ojos abiertos, entendiendo todas las implicaciones de tener un barco. ¿Ok? Experiencias verdaderas. Muy bien. También es muy necesario ser formal en esas áreas. Yo conozco a un pastor, un amigo muy cercano, que perdió su trabajo aquí en esta ciudad porque fue acusado de informalidades. Estaba mezclando dinero de la iglesia con dinero personal. Y no era ladrón ni una persona deshonesta, pero una persona demasiado informal. Y especialmente, yo puedo decir esto porque aquí estamos en el país que se llama los Estados Unidos, y aquí en ese país los hispanos tienen que trabajar y colaborar con los americanos, y los americanos tienen reglas estrictas en esas áreas y no perdonan ni la informalidad, porque siempre acusan de ser deshonesto. Eso pasa. Soy testigo de ojo de un pastor que perdió su trabajo precisamente por ser informal. Y no digo que ningún lado tuviera la razón, pero estoy diciendo que formalidad es lo mejor. Formalidad. Presupuesto, secretario de finanzas, presupuesto, todo con plena divulgación. Entonces, para proteger a todo el mundo. Bueno, muchas reglas más, pero esta área de las finanzas puede destruir el testimonio de una iglesia, o puede también cultivar un muy buen testimonio. Qué bueno que la iglesia tenga la reputación de ser generosa, ¿no? Que también que los diezmos sí cuidan a las necesidades de la iglesia, pero también que los diezmos se usen para ayudarles que estén en necesidad en la comunidad. Esa iglesia mantiene muy buena reputación.
y por la generosidad y también por el buen manejo de las finanzas. Entonces los pastores tienen que tomar muy en serio estas cosas. Muy bien, estoy en punto B. El llamado del líder no debe ser motivado por la ganancia financiera. Y hay muchos textos al respecto porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Un líder reconoce el peligro de un deseo de enriquecerse por el ministerio. Una característica de un maestro falso, dice apóstol Pablo, es su amor al dinero. Voy a leer 2 frases nada más de este párrafo que saqué de 1 Timoteo capítulo 6. Si alguien enseña falsas doctrinas, y aquí abajo una característica del hereje, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y por supuesto el líder debe ser ejemplo, modelo de la gracia de generosidad. No tengo tiempo para desarrollar esta enseñanza muy importante, pero se encuentra en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. En este párrafo, él está hablando de los de Macedonia, que Dios les ha dado la gracia de generosidad. Dice Pablo, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza. ¿De quién estás hablando? ¿De la iglesia? ¿De cuál iglesia? De Macedonia. Específicamente de la iglesia de... ¿Cuál iglesia estaba en Macedonia? Filipo. ¿Y sabes quiénes eran miembros de aquella iglesia? ¿Cómo se llama? Lidia. Y Lidia era una mujer que... de dinero. Vendía púrpura. Tela. Muy, muy lujosa. Entonces tenía esa mujer. Y también había un carcelero, ¿verdad? Y otra persona que Pablo había curado de ser endemoniado. Entonces conocemos a algunas personas, pero Pablo le dice a los de Corinto que esta iglesia me apoyaba mucho en mis viajes misioneros y por eso yo puedo estar aquí estableciendo una nueva misión sin la necesidad de cobrarles. Y por supuesto Pablo también trabajaba en otra cosa. ¿En qué trabajaba? Hacía carpas, tiendas. Entonces, bueno, yo tengo varios principios acá, sin tener que leer todo esto. Pablo era un hombre con muy buena mayordomía económica. Él entendía estas enseñanzas de Jesucristo, quien dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No al revés, ¿verdad? Nosotros pensamos que no, mi dinero sigue mi corazón. No, es al revés. Pruébalo. Pon tu dinero en algún área. Pon tu dinero con un proyecto. Y fíjate en lo que pasa con tu corazón. El dinero como magneto atrae mi corazón. Entonces Pablo tenía todas sus riquezas, ¿me entiende? No es al revés, es que donde yo pongo mi dinero, ahí estará mi corazón, la inversión emocional. Y voy a vigilar mucho esta inversión. Y Pablo invertía muchísimo en la obra. Bernabé también. ¿Qué hizo Bernabé? En capítulo 5 de los Hechos, él vendió una propiedad. ¿Y qué hizo con el dinero? La puso a los pies de los apóstoles. Toda la ganancia a los pies de los apóstoles. ¡Wow! ¿Alguien en tu iglesia ha hecho eso? Vendió una casa y le dio todo a la iglesia. Una mujer a veces allá en Key Biscayne vendió su casa y diezmó, boom, la cantidad a la iglesia. Toda la cantidad de diezmo, no toda la ganancia de la casa, pero diezmó lo que ella ganó por la venta de la casa en un cheque. Entonces hay personas hoy en día que practican eso y Pablo era una de esas personas. Pero lo que Pablo practicaba
Y cuando él llegaría a un lugar nuevo, él no cobró inicialmente a los primeros discípulos. Él dejó que otra iglesia, en este caso Filipo, muy apropiado, plantar iglesia, establecer obra nueva y dejar que otros, al principio, 2 años, 3 años, lo que sea, pero por un plazo de tiempo, que otros se encarguen de la responsabilidad económica. Pero Pablo también hacía otras cosas. Él también trabajó preparando, haciendo tiendas. Entonces, en nuestros términos, eso se llamaría bivocacional. Entonces, trabajaba como misionero plantador, pero también trabajó en su área de negocios, vendía tiendas que él mismo fabricaba. Y luego, ¿qué es número 3? Dejamos ahí con uno mismo haciendo todo el sacrificio y que otros de Filipo haciendo todo el sacrificio. Entonces, ¿qué es el punto número 3? ¿Qué debe ser cualquier pastor con su iglesia? Desarrollar la mayordomía económica, financiera de aquella iglesia. En otras palabras, para poder establecer la iglesia nueva, ustedes hacen la matemática. ¿Cuántas familias se necesitan diezmando? Fácil, ¿verdad? Por lo menos 10. ¿Por qué? Si 10 familias están diezmando, tienen para el ministerio, para el pastor. Muy apropiado. ¿Y Pablo enseñó esto? Claro que sí. En varios textos, Pablo enseña que el que trabaja en la obra tiene el privilegio de vivir de aquella obra. Y enseña esto en 1 Timoteo capítulo 5 y 6 y también en 1 Corintios 9. Y Pablo dijo esto en 1 Corintios capítulo 9. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, hablando con los corintios, ¿no lo tendremos aún más nosotros? ¿Por qué argumenta eso así? ¿Qué había hecho Pablo con los corintios? Y ellos habían aceptado por su predicación y eran sus discípulos. Sin embargo, no ejercimos este derecho. Él lo llama derecho. Yo tengo todo el derecho del mundo de cobrarles, o es decir, de recibir mi salario por esta obra que yo he invertido en ustedes. Pero al principio, más adelante sí, pero al principio no lo hizo. Aquí dice: así también el Señor ha ordenado, la última frase, que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Entonces Pablo argumenta muy prácticamente de estas cosas, pero también muy sabiamente. Resumen, el pastor está llamado a multiplicar y reinar. Volviendo a los principios básicos. Multiplicar, hacer discípulos, reinar, mostrar que Cristo reine en este lugar. Él reconoce que no es dueño de nada. En vez, como buen mayordomo de los bienes que Dios ha confiado en él, el pastor invierte todo para glorificar a Cristo en la expansión de su reino. Entonces, él invierte su dinero, su coche, su casa, su ropa, su comida. También hicimos el argumento de que él invierte también su propia familia, porque toda la familia es como iglesia. Yo tengo aquí en mi teléfono un texto que recibimos hace un par de meses de un muchacho que frecuentaba mucho a nuestra casa. Y en esos días no era creyente y siempre le testificamos a Cristo y tratamos de convencerle de su necesidad de conocer a Cristo. Un joven adulto con muchísimo talento y grande personalidad. Y bueno, no respondía muy rápido, en otra palabra, requería años, décadas. Pero recibimos, Ana y yo, un texto en el cual él nos daba las gracias
por enseñarles la gracia, por abrir la casa, por tratarlo como si fuera un hijo, por amarlo, etcétera, 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 y por ayudarle a conocer a Cristo. Y la semana pasada, él me llamó compartiendo conmigo. Él va a otra iglesia en Miami, pero me compartió conmigo que una iglesia lo estaba invitando a que fuera pastor de jóvenes en aquella iglesia. Y estaba buscando consejos al respecto de su decisión. Entonces, el argumento es este. Nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor. La casa, la comida, barbecue, la playa, el deporte, la música, cualquier cosa que nos dé identidad con las personas que no creen en ese momento. Invertir, y poco a poco las personas reconocen, wow, esta familia, esta casa, con todo lo que tienen, me ama sin requerirme nada. Wow. Y es lo que dijo el texto. Y no estoy vangloriándome ni a mi esposa, pero estoy diciendo que así debemos vivir como modelos de generosidad, de hospitalidad, de dádiva, de vivir así como Cristo vivía, dándose, sacrificándose. Y voy a ir a este punto en la última sección. Pero es muy importante que el pastor sea modelo, líder y ejemplo con la gracia de generosidad. Lo que Dios requiere es que no solo que diezmemos, ok. Dios quiere que su pueblo sea generoso, que esté gente que siempre vive dando. Y la iglesia tiene que saber, los que me mentorearon me dijeron, David, en tu liderazgo tienes que comunicar lo que tú estás haciendo. Porque la gente está mirando. En otra iglesia, con un proyecto de mejorar las instalaciones, pedimos una ofrenda durante un plazo de meses muy especial solo para mejorar las instalaciones. Y estuvimos tratando de recaudar una muy buena cantidad de dinero de una iglesia no muy grande y no muy rica. Y inicié el proyecto, anunciando el proyecto, describiendo todas las mejoras que íbamos a hacer, y también anuncié mi enganche. Anuncié lo que yo iba a dar al principio, obedeciendo a mi mentor. Y uno de los ancianos gobernantes se acercó a mí después del servicio y me dijo, David, gracias por hacer eso, porque todos estábamos mirándote para averiguar lo que tú ibas a hacer antes de contribuir nosotros. Entonces, el pastor, a pesar de que puede ser muy incómodo, y especialmente para la pareja, a veces hay que ejercer ese tipo de liderazgo modelando exactamente lo que uno quiere que la gente de Dios haga. Muy bien, esta parte es muy importante: familia, dinero, control de uno mismo, se llama dominio propio. Y el último tema que vamos a tocar también tiene muchísima importancia. Número 4, la buena mayordomía de las relaciones fuera de la iglesia. Los que me conocen saben exactamente lo que voy a decir. Entonces ya lo dije, ¿verdad? En casi todas estas pláticas. Pablo a Timoteo dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Bueno, la persona que me estaba ayudando editando estas notas, cuando yo puse aquí en el segundo párrafo que
el líder de la iglesia debe ser respetado de los que están fuera, los no creyentes. Es que no, la Biblia no dice eso. No tiene que, sí. Pablo dice que sí. ¿Qué dice Pablo? Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, que hablen bien de él. Ese requisito causa problemas para algunos. Porque a veces tenemos orgullo cuando el mundo habla mal de nuestro pastor. No, para nada. Es que el mundo no tiene que estar de acuerdo con el pastor. No tiene que estar de acuerdo con su evangelio. No tiene que estar de acuerdo con su mensaje. Pero no debe de mal respetarlo por su propia conducta, ni por su propia apatía o su propia inhabilidad de acercarse para ser amigos de o para amar a los que no sean creyentes. No, deben de respetarlo. Pueden argumentar con él, pueden odiar su mensaje, pero por lo menos deben de salir de la conversación. Wow, es hombre de convicciones. Por lo menos lo respeto. No, es que es muy importante. Y yo puedo hablar con mucha crítica en esta área porque, perdóname, pero muchos pastores son irrelevantes, es decir, aislados. No tienen ni contacto, se esconden, se huyen, se esconden en las instalaciones y el mundo no los conoce. Y es muy problemático porque el pastor también debe de ser no hombre del mundo, ni amigo de las filosofías del mundo, pero sí amigo de los mundanos. ¿Por qué digo eso? Porque así, ¿qué es lo que acusaron de Jesucristo? Era amigo de glotones, prostitutas, cobradores de impuestos. ¿Qué era tan malo de eso? Eran traidores. Traidores y los robaban. Lo robaban. Entonces, amigo de los que robaban a la gente. Entonces, ¿el pastor debe ser amigo de los ladrones también? ¿Y también de comunistas? Yo leí un artículo que dijo que Billy Graham convertía a los comunistas por amor. Ok. No, es que no tenemos que estar de acuerdo con comunismo. No tienes que estar de acuerdo con el dictador, ni con la dictadura. Pero cuando surge la oportunidad, los presos durante la Segunda Guerra Mundial, también los creyentes les daban testimonio a sus que los tenían en cautiverio. Y algunos llegaron a ser creyentes, testificando a Cristo al mismo soldado que a veces los trataba mal. Yo aprendí esto de mi papá. Era pastor y tenía muchísimos amigos en el mundo por sus hobbies y muchos que no iban a la iglesia a veces lo llamaban para consejos matrimoniales, alcoholismo, funerales. Yo recuerdo muy bien que un asesino que fue rechazado por toda la comunidad porque era muy pequeña la comunidad, pero él llegó a ser envuelto en un conflicto y mató a alguien. Y cuando fui al funeral para el entierro de mi propio papá, el dueño de la funeraria se acercó a mí y me dijo: tu papá era capellán de esta comunidad. Y me dijo que había una sola persona en ese pueblo que hablaba con él, y fue tu padre. Y porque él siempre estaba tratando de pastorear y también de comunicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo con los de afuera. De afuera. El pastor debe de tener muy buena reputación con los de afuera y no violando ni dejando sus convicciones. Y este primer párrafo en la primera sección habla del temor de que si el pastor se mete, va a empezar a pecar como los pecadores. No, es que, por favor, sí es una tentación, por supuesto que sí, pero no, en mi opinión no es el problema más grande. El problema más grande es fariseísmo.
es orgullo religioso, es complejo de superioridad. Estas cosas falsas que indican una falta por completo de comprender lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene gracia para todo el mundo, así como Cristo, que lo criticaron llamándole amigo de pecadores. Y cuando él fue a comer en la casa de fariseo, fariseo que se llamaba Simón, en capítulo 7 de Lucas, y entró en la casa una mujer inmoral, y esa mujer empezó a llorar en sus pies y secar sus pies con su pelo, y todo el mundo criticaba a Jesús, convencido de que era un charlatán falso. ¿Por qué? Por permitir que esta mujer inmoral, lo tocara. Y Jesús reversó todo en ese encuentro, diciendo que no, ustedes que están jugando esta actitud farisaico es lo que indica la falta de comprensión del amor de Dios. Y él bendijo, perdonó y declaró salva la mujer. Una historia increíble. Jesús siempre tocaba a la gente abatida y cansada, agobiada, con compasión. Gente fuera de la sinagoga, gente fuera de la iglesia. Y yo creo que el pastor también debe de imitar a Jesús mismo en este aspecto, porque la gracia no me hace mejor que nadie. Quizás me ha transformado un poquito, pero no tanto como yo pienso. La gracia no te ha cambiado tanto como tú piensas. Y quizá el mismo vecino tuyo que no sea creyente por la gracia común no tiene problemas que tú tienes. No tiene vicios que tú tienes. No tiene tentaciones que tú tienes. Entonces no se puede compararte con nadie. No, la gracia solo dice, wow, soy pecador. Con mucha humildad me sujeto a mi Señor Jesucristo, que me está cambiando poco a poco, pero eso no me hace superior a nadie. Me hace dependiente, nada más. Entonces podemos comunicarnos con los de afuera con esta actitud de humildad. Yo soy bajo la gracia. Yo soy pecador. Pablo dijo, yo soy número 1. Yo también soy número 1. Y los demás tienen que vernos con muchísima humildad, confiando en Jesús, sujetándonos a Jesús. Y no con actitud de superioridad, nunca, jamás. Y así podemos comunicarnos con los de afuera, que somos limoneros también, así como ellos. Pero ven conmigo porque hay pan aquí y se llama Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de considerar estas características de madurez de un discípulo, de hombres que han llegado a ser líderes, obispos, presbíteros, ancianos, pastores, por tu gracia. Ayúdanos, por favor, a poner en práctica tu gracia en nuestras vidas y con muchísima humildad siempre entregarnos a ti, recibiendo tu poder, tu sabiduría, tu perdón, tu lavamiento, para poder ir al mundo con conciencia limpia, para proclamar estas buenas noticias que son para todos. Gracias, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, que hagas crecer tu iglesia, que hagas madurar tu iglesia, por la gracia de Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.